queridas familias que hoy reciben con dolor tan difícil momento. Lo que vimos en vida se va a quedar como el último latido de este amar. Te amaré por el resto de mi vida. Buenas noches. Con un sentido homenaje, Colombia despidió al senador Miguel Uribe Turbay. Su voz ya no se escuchará más en el recinto del Congreso. Esta emisión está dedicada a su vida. La iniciamos con las palabras del presidente del Senado, Lidio García, quien lo calificó como un amigo entrañable y un luchador incansable. En sus palabras de despedida al senador Miguel Uribe, el presidente del Congreso, Lidio García, aseguró que durante los 65 días de angustia que estremecieron a Colombia, nunca se dejó de elevar plegarias por su recuperación. Fue un clamor colectivo, una súplica de esperanza. Hoy lo lloramos con una tristeza que nos quiebra y una rabia que nos incendia. Tristeza por su esposa, por sus hijos, por su padre, por su hermana, por sus amigos. Afirmó que duele en el alma que vidas como la de Miguel se acaben en plena primavera. Miguel fue esa luz en los días más oscuros. Sus ideas trazaban la ruta de una Colombia sin odios ni mezquindades, una patria reconciliada con instituciones firmes, con derechos esenciales garantizados y con oportunidades para todos. Aseguró que la despedida del senador Miguel se da en medio de una sociedad herida y desconfiada que debe despertar y actuar. Es un deber de todos, del Congreso de la República, del Gobierno Nacional, de los jueces, de cada ciudadano. Tenemos que actuar, tenemos que bajar el tono de las palabras incendiarias, desterrar la agresión del debate, cerrar las grietas que nos dividen. Pidió bajar el tono y las divisiones. Basta ya de rupturas, de polarizaciones, basta ya de violencia. No más combates en las palabras, no más divisiones en los corazones. Si de este momento doloroso podemos extraer algo, que sea un compromiso inquebrantable con la unidad. Que el sacrificio de Miguel Uribe Turbay no sea en vano. El sueño del senador Miguel Uribe de una Colombia reconciliada y con oportunidades para todos, aseguró el presidente Lidio García, no muere con él y corresponde a todos los colombianos hacerlo realidad. Fue en el Capitolio donde Miguel Uribe dio sus luchas políticas. Congresistas, funcionarios y dirigentes le rindieron honores en cámara ardiente, con un hasta pronto al amigo y al senador. Con un dolor profundo, el Congreso de la República vio llegar el féretro del senador Miguel Uribe, cubierto por la bandera de Colombia. Su familia más cercana salió a recibirlo y juntos recorrieron los pasillos del Congreso hasta llegar al Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Fue solemne, solo pañuelos blancos y un silencio que describía la tristeza de todos los amigos que lo aguardaban. Su féretro fue llevado al ala principal del salón y allí, en su segunda casa, el Congreso de la República le rindió honores.
La vida es corta y se nos va. Fueron 3 días de cámara ardiente con imágenes indescriptibles para demostrar el amor al líder político, a su esposa, a su hijo, a sus hijas, a su padre, a su hermana, a toda su familia. El martes, las puertas fueron abiertas para que más colombianos se despidieran. Una fila interminable saludó y se despidió del senador Miguel Uribe. Miércoles fue el adiós. El presidente del Senado, el de la Cámara de Representantes, su padre Miguel Uribe Londoño y el presidente del Partido Centro Democrático fueron los encargados de dar unas palabras de despedida. Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso. Fuiste siempre mi guía y mi maestro, por lo cual te doy infinitas gracias. Durante su despedida, también le fue entregada a su familia una resolución de honores en memoria del senador. La Guardia de Honor era la encargada de llevarlo hacia la Catedral Primada de Bogotá para las honras fúnebres. Y nuevamente, en el salón elíptico, se ondearon pañuelos blancos y se escuchó el sonido del silencio que describía la tristeza de quienes lo acompañaban. Las palabras de su esposa y de su padre en la Catedral Primada quedarán grabadas en el corazón de la gente. Fueron de amor y de dolor. En ellas pidieron reflexionar sobre el contexto nacional, llamando a construir una Colombia más unida. El país ha visto en María Claudia Tarazona una mujer valiente que durante 65 días, con la frente en alto, se mostró como un roble, fuerte pero amorosa. El día del sepelio habló en la Catedral Primada, en el funeral de su esposo, con la firmeza que la caracteriza. Desde el atentado, Miguel estuvo en cuidados intensivos 2 meses, donde luchó por mantenerse con vida como solo él lo hubiera podido hacer, como un titán, como un guerrero. Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay, leyó desgarradoras palabras en la despedida de su hijo. Hace 34 años la guerra se llevó a quien fue mi esposa Diana Turbay. Tuve que decirle a un niño de apenas 4 años, con todo el dolor de mi alma, la horrenda noticia del asesinato de su madre. En esta misma Santa Catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro el ataúd de su mamá Diana. Hoy, 34 años después, esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño que se convirtió en un hombre bueno, esposo amoroso, padre ejemplar y líder honrado y valiente, Miguel Uribe Turbay. El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay marcó el inicio de una agonía que mantuvo en vilo al país durante 65 días en medio de la conmoción nacional y de sentidos llamados a la paz. El atentado, 7 de junio de 2025. La salud que corresponde. Aquella tarde de sábado, en el Parque El Golfito del barrio Modelia en Bogotá, el senador y precandidato estaba cerrando una reunión política cuando un adolescente irrumpió con una pistola. Era una Glock 9 milímetros con la que le disparó 3 veces. 2 de los proyectiles le impactaron la cabeza y uno en la pierna izquierda. Fue capturado a los 4 minutos tras un intercambio de disparos con el equipo de escoltas. Uribe Turbay fue trasladado primero a una clínica en Fontibón y posteriormente a la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a cirugías neuroquirúrgicas y vasculares. La lucha por la vida. En los días siguientes, su estado fue calificado como crítico y de pronóstico reservado. Hasta la Fundación Santa Fe se acercaron miles de personas a mostrar su apoyo. Allí su esposa, familia y amigos lo acompañaron día y noche. Santa María. El 16 de junio sufrió un sangrado intracerebral agudo, que lo llevó a una segunda intervención de urgencia. Su situación siguió siendo extremadamente grave, con monitorización permanente y sedación profunda. Al tiempo, el país reaccionaba con conmoción. Se convocaron marchas de silencio en señal de rechazo a la violencia política.
El 9 de agosto sufrió otra hemorragia en el sistema nervioso central, lo que desencadenó en procedimientos de emergencia que no pudieron revertir su deterioro. En el transcurso de esos días, las autoridades capturaron a otras personas implicadas, inicialmente al atacante menor de edad y luego a otros individuos presuntamente vinculados como coordinadores logísticos, sumando 6 capturas. Después de más de 65 días de lucha, Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del 11 de agosto a la 1:56 en la Fundación Santa Fe de Bogotá, víctima de complicaciones derivadas de la hemorragia en su sistema nervioso central. Su esposa María Claudia Tarazona confirmó su muerte en un emotivo mensaje. Siempre serás el amor de mi vida. Nuestro amor trasciende este plano físico. Tan difícil para la familia. Hasta ayer, su cuerpo reposó en cámara ardiente, en medio de un silencio solemne, roto solo por las oraciones, los discursos de dirigentes y familiares. Cientos de colombianos, líderes políticos y figuras públicas desfilaron uno a uno para despedir al senador y precandidato, cuya vida y sueños de forjar una alternativa distinta para el país quedaron truncados de forma abrupta y dolorosa por la violencia. El Centro Democrático, partido en el cual militaba Miguel Uribe, invitó a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Israel y Reino Unido a que apoyen la investigación para dar con los autores intelectuales del crimen. Duele porque es una persona que estaba conmigo en la comisión, en la plenaria, en el mismo pupitre y ya no va a estar. Duele el corazón y duele el país. Demasiado doloroso que repita esta familia la historia que vivió Miguel de 4 años perdiendo a su mamá por los mismos motivos. El problema no está en la diferencia se dice con respeto y la diferencia enriquece las democracias. Pierde el país, pierde un hombre trabajador, joven, pero carismático y con mucha proyección de país. Mataron la ilusión que tenía Colombia de un país con más seguridad, un país más próspero. Estamos con el corazón destrozado. Enviar un mensaje de respeto, de amor y de cariño a su familia, a sus seguidores, y muy difícil para uno como compañero que debería venir a legislar, pero viene a enterrar a su compañero y colega, muy duro. Al mismo tiempo, el pacto histórico pidió que no se use la memoria del senador Uribe para hacer política o señalar del hecho a miembros del partido del gobierno o al mismo ejecutivo. Los senadores que firmaron la paz en 2016, después de 40 años en armas, plantearon la necesidad de un acuerdo. Nosotros somos hoy muy partidarios de un acuerdo político nacional para sacar del ejercicio de la política, sacar las armas y la violencia, la estigmatización, el odio. Desde el pacto histórico hubo también mensajes de solidaridad con la familia Turbay. Hoy nos duele la partida del senador Miguel Uribe Turbay, un hombre joven que asumió la política con convicción y entrega. Para los aliados del gobierno es urgente bajarle el tono al discurso político. Nosotros llamamos a la paz, llamamos a la unidad. No podemos permitir que nos devuelvan a esas décadas. Otros partidos políticos piden que se le baje a la polarización y a la estigmatización, pues no le conviene al país. La violencia nunca será la respuesta ni la vía para que estas situaciones ocurran. Fue un hombre de posturas claras. Hoy lo que estamos pidiendo nosotros es garantías para que las elecciones del 2026 no tengamos un muerto más. Los violentos no nos pueden quitar ni la esperanza ni el futuro. Quiero decir que este país siempre se sobrepone. Es mucho más grande que los violentos y así se demostró al superar las épocas aciagas de los años 80 y los 90. Que haya una reconciliación y que efectivamente este legado de Miguel nos sirva para que todos entendamos que hay que tener una paz política. Las voces de miles de colombianos se alzaron entre las lágrimas de indignación y le dieron el último adiós a Miguel Uribe en el Parque El Golfito y en el Capitolio Nacional. Estas calles del Parque El Golfito fueron las últimas en donde el senador Miguel Uribe Turbay estuvo con vida. Las mismas donde hoy reposa un altar en su memoria. Allí, los ciudadanos expresaron su indignación por lo ocurrido y elevaron una oración por su partida. Hoy no es un día para callar, es un día para
para hablarle a la gente el dolor que se siente como patria. Estamos casi en la misma situación que hace 30 años atrás. Y aquí lo que queremos es paz, tranquilidad. Y hoy somos millones que elevan su voz por la vida, por ti, por un sueño mayor. Piden justicia y mano dura contra la delincuencia. El gobierno no ha hecho absolutamente nada para poder esclarecer este crimen. Se necesita un poco de mano más dura contra la delincuencia, contra todas las disidencias, contra todos los grupos delincuenciales. Al Capitolio también llegaron más de 5.000 personas para darle el último adiós al senador y recordaron el legado que deja para el país. Era nuestro líder, entonces queremos es que se haga justicia por encima de todo. Es muy doloroso para ver lo que está sucediendo en este país, todo el futuro que teníamos con él. Quiero venir a darle un último adiós al senador. Y pues con el corazón en la mano por la violencia que aún el país sufre. Nosotros los recicladores lo queríamos mucho, queríamos que fuera el presidente de la República. Lograr la unidad de todo el país y seguir luchando por la paz de Colombia con fe y esperanza es el llamado de los ciudadanos que con dolor e indignación le dijeron adiós a este líder político. Colombia recibió con pesar la noticia de su fallecimiento. Desde las primeras horas, diferentes sectores políticos y ciudadanos expresaron su dolor y solidaridad con la familia Uribe Turbay. El fallecimiento del senador Miguel Uribe provocó una oleada de pronunciamientos desde distintos sectores políticos, institucionales y sociales. En comunicados oficiales, voceros del Congreso, gobernadores, alcaldes y representantes de gremios lamentaron su partida y exaltaron su papel como figura activa en el debate legislativo y en la construcción de propuestas para el país. Este es un momento para la reflexión y para buscar unidad y tranquilidad. Esto no debe seguir pasando, que tenemos que volver por los rumbos de la paz que se han perdido, no sabemos en qué curva de la historia. Hagamos una reflexión colectiva sobre la forma como estamos haciendo la política en Colombia y cómo estamos enfrentando los desafíos democráticos. Durante la jornada, las reacciones se multiplicaron en ese espacio solemne, donde cada palabra de aliento y gesto de respeto reflejaba el impacto que dejó su trayectoria en la vida política y social del país. Que desde el cielo nos va a estar guiando con toda su sabiduría y con toda su experiencia y con todo lo que él quiso hacer. Líderes políticos, figuras públicas, representantes de distintos sectores desfilaron para despedir al senador y candidato, quien dejó como herencia un ideario que seguirá resonando en quienes compartieron sus convicciones y creyeron en su proyecto de país. Por su parte, la comunidad internacional reaccionó con pesar, pero con firmeza, ante el asesinato del senador y precandidato. Gobiernos, organismos y líderes de distintos países expresaron su condena y exigieron justicia. Desde el gobierno de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio declaró: con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables. La Unión Europea envió su solidaridad, pidió identificar pronto a los responsables y llamó a reforzar la protección de los candidatos, rechazando la polarización y el discurso de odio. En América Latina, el gobierno de Lula da Silva desde Brasil manifestó su profundo pesar y repudió cualquier forma de violencia política. Los gobiernos de Paraguay, Perú, Panamá, Ecuador, Italia y España calificaron el hecho como inaceptable. Naciones Unidas lamentó la muerte del senador y pidió una investigación completa para llevar a los responsables ante la justicia. Además, urgió a garantizar las elecciones pacíficas y seguras para todos los colombianos. Lo cierto es que el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay conmocionó al mundo. Influyentes medios de comunicación a nivel global, como The Washington Post, El País y CNN, le dieron un amplio despliegue noticioso al deceso del senador opositor. La agencia de noticias Reuters, el diario The Guardian, la BBC de Londres y Le Monde de París abrieron sus portadas con el magnicidio, recordando que Uribe fue víctima de un atentado en el mes de junio durante un acto de campaña. Los titulares coinciden en el impacto político y en la trayectoria marcada por la violencia que persiguió al dirigente desde su infancia. El asesinato de Miguel Uribe generó también reacciones en el sector empresarial y gremial del país. Los gremios veían en él una esperanza para Colombia.
El presidente de la ANDI, Brooke McMaster, lo recordó como una voz joven que soñaba con un país mejor. Desde muy joven decidió trabajar por lo público, a pesar de que de niño había sido víctima de la violencia. Decidió prepararse, decidió estudiar. Luego llega al Congreso, siendo el congresista más votado de su partido, y ahora quería ser presidente de la República. Soñaba con eso. Desde la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón aseguró que Colombia amanece con el corazón roto y destacó su defensa de la democracia. El presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, resaltó su compromiso con el debate democrático y la construcción de una Colombia más justa. La presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, María Claudia Lacutir, lo definió como un hombre íntegro y valiente e hizo un llamado a rechazar la violencia. Frank Perr, de la Asociación Colombiana del Petróleo, calificó su muerte como dolorosa e indignante. En sus mensajes, empresarios y gremios coincidieron en que Miguel Uribe Turbay deja un vacío profundo, pero también la tarea de seguir trabajando por la Colombia que él soñó, un país más justo, en paz y sin violencia. Y es que el trabajo político de Miguel Uribe se puede resumir con la palabra pasión. Pasión por su país, pasión por su gente. 32 proyectos de ley, 9 debates de control político y cientos de reuniones con las comunidades marcaron el paso del senador Miguel Uribe por el Senado de la República. Su férrea defensa por la seguridad y la protección de las finanzas públicas fueron los ejes de su trabajo en el legislativo. Se destaca de su trabajo la aprobación del proyecto que institucionaliza el día sin IVA, la propuesta que reduce la tarifa del IVA para los tiquetes aéreos y la reducción de la tarifa general de IVA para los hogares colombianos. Con el propósito de reducir los costos, aliviar el costo del bolsillo de los colombianos y en especial poder promover el turismo. Mejorar las oportunidades educativas para los más jóvenes fue otra de sus apuestas. Entre sus últimas propuestas está la de fomentar la formación de programadores, consolidar la política de matrícula cero para el acceso a la educación superior y la creación de un bono escolar para lograr el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes. Lideró 2 mociones de censura, una al entonces ministro de Defensa Iván Velásquez por la inseguridad reinante y otra a la ministra de Minas y Energía Irene Vélez por el uso de cifras engañosas y falsas entre las reservas disponibles para la transición energética. Su liderazgo trascendió fronteras, al participar activamente en congresos y foros nacionales e internacionales, con distintos organismos y sectores académicos. Soñaba con la reactivación económica del país y que regresara la seguridad. El empleo es el resultado de la inversión y la inversión es el resultado de la confianza. Y la confianza, ¿adivinen qué? Es la seguridad. Su trabajo y pasión por Colombia lo llevaron a acercarse a los ciudadanos para conocer sus problemáticas y tratar de darles soluciones. Su legado continuará vigente y su paso durante estos 3 años como senador será siempre recordado, no solo por sus compañeros, sino por miles de ciudadanos, quienes encontraron en Miguel alguien quien escuchó su voz. Y en lo personal, la familia, la música, el deporte y el amor por su país marcaron su corta pero exitosa vida. El país y el mundo lamentan el fallecimiento del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. Su partida se suma a la de 3 candidatos más asesinados entre 1989 y 1990, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Uribe Turbay permaneció en cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe durante 65 días. Era hijo de la periodista Diana Turbay y del empresario, político y líder gremial Miguel Uribe Londoño. Su madre fue asesinada en 1991 durante un fallido operativo de rescate después de haber sido secuestrada por Pablo Escobar. Miguel Uribe era nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala y de la filántropa Nidia Quintero, y del lado paterno era nieto de Rodrigo Uribe Chavarría, exdirector del Partido Liberal. En 2016, Uribe Turbay contrajo matrimonio con María Claudia Tarazona, con quien tuvo un hijo, Alejandro. Se graduó de abogado y magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes y magíster en administración pública en Harvard. Se destacó por haber sido elegido concejal de Bogotá a los 25 años. También fue secretario de gobierno de Bogotá en la administración de Enrique Peñalosa. Durante su gestión, el índice de homicidios disminuyó en 2018. En ese año, en 2018, renunció a la Secretaría de Gobierno para aspirar a la alcaldía de Bogotá. Su candidatura fue inscrita por el movimiento Avancemos, con 400.000 firmas, avaladas por la registraduría. No fue elegido, pero obtuvo 426.000 votos. En diciembre de 2021,
Fue escogido para ser cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático y fue el más votado del país en lista abierta. En marzo pasado, oficializó su precandidatura a la presidencia de la República en la lista de su partido. Las encuestas lo mostraban como favorito de ese grupo político. Su partido ha producido un sinnúmero de pronunciamientos nacionales e internacionales en la que condenan el hecho y destacan su ascendente y brillante carrera política. NS Noticias hizo un recorrido por la vida académica de Miguel Uribe y sus compañeros y docentes lo recuerdan como un líder nato y un buen ser humano. Por estos corredores del Colegio Los Nogales transcurrió la infancia y adolescencia de Miguel Uribe, quien en 2006 culminó sus estudios de educación básica y media. Allí dejó una huella imborrable en sus compañeros y directivos. Miguel era un compañero muy tranquilo, muy carismático. Yo siento que era una persona con la que uno se divertía un montón, molestábamos mucho en clase, pues siempre fue líder, ¿no? Yo lo tuve a él en clase cuando tenía 13 años y recuerdo que era una persona sonriente, que disfrutaba la vida y que tenía una gran capacidad también de perdón. Recuerdan que su capacidad de liderazgo y su deseo de ayudar a los demás lo perfilaban para llegar a altos escenarios. Uno siempre supo que Miguel quería ser presidente. O sea, quería o iba a ser presidente por la forma en que se expresaba, en que se hablaba. Desde chiquito mostraba su interés en el liderazgo y era un líder aquí en el colegio, tenía iniciativas, proponía cosas. En la Universidad de los Andes, donde estudió Derecho y una maestría en Políticas Públicas, se destacó por su deseo de aprender. Pero Miguel en clase era como un estudiante común y corriente, atento, poniendo atención a la clase, discutiendo, más bien silencioso. Allí no solo demostró sus capacidades académicas, sino personales. Miguel no era indiferente a la realidad de este país. Eso lo diferenciaba de muchas personas. Él convirtió a una tragedia que le ocurrió en una oportunidad de ayudar, de prestar un servicio a su país. A proteger, a salvar, a trabajar por este país. Quienes compartieron con él en la parte académica creen que el país no solo perdió a un gran líder y político, sino a un buen ser humano que quería el cambio en Colombia. Miguel ha dejado un legado importante que nos ayudarán a continuar avanzando en el camino que él quería, de construir un mejor país, mucho más pacífico y empático. Con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay se abre una discusión jurídica en el país. Por lo pronto, el tipo penal cambia de tentativa de homicidio a homicidio agravado y los responsables pagarán muchos más años de cárcel. Desde el lunes 11 de agosto, cuando murió Miguel Uribe, la Fiscalía formalizó cargos de homicidio agravado contra 4 de los implicados en el asesinato. El artículo 104 del Código Penal señala que homicidio agravado es un acto doloso que aumenta la gravedad del crimen porque la víctima sea un servidor público, defensor de derechos humanos, periodista o miembro de un grupo político, y que el crimen se cometa por lucro, promesa remunerativa u otros motivos abyectos. En este caso, se cumplen varios de estos criterios. Miguel Uribe era un congresista en ejercicio, figura pública, y el atentado fue motivado por una promesa económica. Y por eso también se plantea un análisis jurídico sobre cómo se tipificará este tipo de delito cuando involucra como autores materiales a menores de edad. Algunos juristas consideran que este caso exige una revisión del sistema penal frente a crímenes de alto impacto político. El hecho criminal pone sobre la mesa el dilema jurídico, porque aunque pueda ser calificado como magnicidio, no existe esa figura en el Código Penal, lo cual significa que los responsables serán procesados por homicidio agravado con los agravantes que la ley señala. El magnicidio se refiere al asesinato de una persona de alta relevancia política o social, como es este el caso. NS Noticias envía su saludo de condolencia y fortaleza a la familia de Miguel Uribe, al Senado, a sus amigos y a los colombianos que hoy lo lloran. Los dejamos con las imágenes de un hombre que soñó con un país donde la política fuera sinónimo de esperanza. Nuestra querida familia que hoy recibe con dolor tan difícil momento. Lo que vimos en vida se va a quedar como el último latido de este amar.